El timbre de mi puerta atravesó la niebla del sueño y recorrió la casa, que de otro modo estaría silenciosa, con un eco que despertó pensamientos espeluznantes en mi mente. Parcialmente soñadora, casi me quedé dormido cuando... Es inconfundible el sonido de los golpes. 3 golpes urgentes contra mi puerta disiparon los últimos restos de mi sueño. «Lucía», murmuré, con la voz ronca por el sueño, saludando perezosamente para despertar a mi novia. Mi mano no encontró nada más que el aire cayendo en la cama vacía a mi lado, provocando una repentina oleada de confusión que inmediatamente dio paso al recuerdo. Esa mañana se había ido de viaje de negocios al otro lado del país y no regresaría hasta dentro de un día o 2. Estaba solo. Me levanté de mala gana, haciendo lo mejor que pude para frotar la sensación del papel de lija debajo de mis párpados mientras miraba con visión turbia mi mesa de noche. 3:13, decía el viejo reloj de mi mesita de noche, y sus letras aparecieron a medida que mi visión se adaptaba. ¿Quién carajos estaría aquí a esta hora? Nunca había recibido una visita tan tarde desde que nos mudamos y sentí unas volutas de inquietud flotando a través de la niebla de la fatiga. «Eres una niña grande, Melissa. Puedes manejar visitas nocturnas sin tu esposa», me dije a mí mismo, haciendo lo mejor que pude para mantenerme a raya instintiva esa oleada de ansiedad. Todavía me sentía algo nuevo aquí, ya que me había mudado a la pequeña ciudad de Cold Lake, Illinois, un año antes, y aunque disfrutaba de la vida de la pequeña ciudad, todavía no me sentía tan familiar. Aún así, ¿quién diablos estaría aquí en este preciso momento? Anoté mi recuerdo de la noche anterior, mi mente todavía aturdida por las pocas horas de sueño que había logrado, hasta que de repente hizo clic. Me había quedado dormido la noche anterior mientras navegaba habitualmente por las redes sociales, tratando de mantenerme despierto mientras esperaba la pizza que había pedido para cenar esa noche. Me di cuenta de que debía haberme quedado dormido en algún momento. Habían pasado al menos 2 horas desde lo que podía recordar, y me di cuenta que en algún momento debía haberme quedado dormido. Parpadeé y la confusión floreció. Hice el pedido más tardar a las 9 de la noche. ¿Habían estado tocando allí por un tiempo? No habría dormido durante todo eso, y en todo caso, simplemente habrían dejado mi comida congelada en mi porche. Me senté. La habitación estaba a oscuras. Los rayones errantes de la luz de la luna y el resplandor de la farola más cercana se filtraban a través de las contraventanas cerradas, evitando apenas la ceguera total. Un ruido sordo, ruido sordo, ruido sordo. Los golpes de nuevo, atronadores en el silencio de la noche, seguidos por el timbre de la puerta. Busqué mi teléfono entre las sábanas y lo encontré debajo de la almohada. Mi mano se movió un poco a ciegas hasta que apareció la notificación en la pantalla. Puerta de entrada con movimiento. Cuando nos mudamos, mi esposa había insistido en que instaláramos uno de esos sistemas de cámaras de seguridad con timbre para conectarlo a nuestros teléfonos después de ver demasiados videos en internet de allanamientos de viviendas. Y yo no tuve ese desacuerdo. Al contrario, me pareció muy buena idea. En noches como esta, cuando su trabajo requería que estuviera fuera de la ciudad durante varios días, me resultaba particularmente reconfortable poder ver quién estaba en nuestra puerta sin tener que saludarlo. Otra serie de golpes me hizo saltar. Los últimos hilos del sueño habían sido arrancados de mi mente y una nube comenzó a acumularse en mi pecho. Después, en algún lugar afuera, uno de los perros de nuestro vecino comenzó a ladrar, llenándome con una familiar sensación de ansiedad por ser una molestia. No podía imaginar una razón lógica por la que la comida que había pedido a las 9:00 de la noche anterior llegara hasta ahora.
ni por qué el conductor causaría tal desorden a tan altas horas de la noche. Una creciente sensación de inquietud comenzó a echar raíces. En lugar de abrir físicamente la puerta, elegí revisar la cámara del timbre. Había algo pesado en el aire, un extraño surrealismo que se aferraba a todo como una niebla, dándole una horrible sensación de ensueño. Mis dedos recorrieron la pantalla, desbloqueando mi teléfono y abriendo la aplicación. Algo en el hecho de que un clamor tan inesperado despertara mi mente de los límites del sueño a una hora tan extraña hizo que todo pareciera extrañamente onírico. La ansiosa anticipación hizo nudos en mi estómago mientras la cámara en vivo se cargaba. Cada giro del remolino gris en el centro aparentemente hacía que la sensación nauseabunda de mariposas en mi estómago se multiplicara. Finalmente se cargó. El video cobra vida en mi pantalla. ¡Oh!, respiré. Mi corazón me dio un vuelco en respuesta y se formó un hoyo profundo en mi pecho. Sentí un escalofrío helado que me puso la piel de gallina en respuesta inmediata a la persona que vi en la cámara. En el porche de entrada de nuestra casa había un hombre de pie, con algo inmediatamente inquietante en su apariencia. Era alto, casi sobresalía fuera del encuadre a pesar de inclinarse hacia adelante para mirar la cámara. La mitad superior de su cabeza estaba escondida bajo el ala de la sucia gorra de béisbol que llevaba. Su sucio cabello rubio lleno de grasa que sobresalía de los lados. El logotipo descolorido despampanado en la parte frontal en el centro de la cámara, en letras en negritas encima de una ilustración caricaturesca de una pizza. Joe's Pizza, decía. Parte del texto cubierto de manchas oscuras, y al instante reconocí el nombre de la pizzería que había pedido horas antes. Johnny's Pizza, un lugar local que se había convertido en uno de nuestros favoritos. Lo que pude ver de su piel parecía enfermizo, casi traslúcido, incluso en el tinte gris verdoso de la visión nocturna de la cámara, y estirado, como si su rostro no encajara del todo con la cabeza en el que estaba. Sus delgados labios estaban retraídos en una pequeña y agrietada sonrisa que se extraía a lo largo de sus delgados labios sin vacilar ni una sola vez mientras se balanceaba ligeramente sobre piernas desgarbadas como zancos. Intenté sacudirme la reacción. Seguramente el pobre debía padecer alguna afección. Tal vez se había quemado una parte de mí. Se sintió fatal por la respuesta inicial, pero no importa. Cuando lo intenté, no pude evitar las alarmas que su aparición hizo sonar. Una etiqueta con su nombre colgaba de su camisa y decía: «Hola, mi nombre es Philip». Estaba de pie, con los brazos extendidos hacia adelante, uno de ellos agarrando una bolsa de lona roja como la que había visto muchas veces, aunque mucho más sucia de lo habitual, cubierta de manchas oscuras no identificables, abultada como si hubiera estado llena hasta el borde. El otro permaneció presionado contra la puerta de entrada fuera del marco. Todo en él era alarmante. Una sonrisa se erizaba la piel. Parecía joven, pero su piel parecía seca y estirada, como si hubiera pasado por algún tipo de cirugía horriblemente fallida y le hubieran retirado todo. Otros pocos golpes atronadores rompieron el inquietante silencio y provocaron otra breve frenesí en el perro del vecino. Ahora estaba completamente despierto. Una incomodidad primaria corría mis nervios mientras buscaba en mi mente una idea de qué hacer. Me comportaba terriblemente en situaciones de emergencia, y aunque técnicamente no había ninguna emergencia todavía, mi mente ya estaba entrando en modo pánico. Otro sonido más casi me hizo saltar de mi piel, sostenido esta vez, mientras el hombre mantenía presionado el botón durante casi un minuto. La urgencia de sus intentos aumentaba. «Hola»,
Hablé por mi teléfono antes de que pudiera pensar mejor, con la voz temblorosa a pesar de mis mejores intentos. Por ridículo que parezca en retrospectiva, mi intención inmediata detuvo el clamor antes de que despertara a los vecinos. Si hubiera estado pensando con claridad, tal vez habría visto el beneficio en esto y habría considerado no alertar al extraño hombre de mi presencia. Su cabeza se giró un poco hacia la derecha, adoptando una inclinación extraña. La sonrisa se estiró ligeramente. La piel alrededor de su boca parecía desgarrarse en algunos puntos, apareciendo dolorosos cortes rojos en la piel agrietada. «Hola, hola», habló con un inusual crujido de distorsión en el audio que acompañaba sus palabras. Su voz sonaba mal, hueca y cruda, como por desuso. Me estremecí, un escalofrío helado recorrió mis huesos y me puso la piel de gallina. Su discurso era entrecortado e inusual, como si simplemente estuviera repitiendo algo que había oído antes en una lengua desconocida. Tengo, entrega. Casi sisió las palabras, levantando la bolsa para que la cámara la viera. Pude ver cómo goteaba un líquido que era imperceptible ante la cámara, goteando del fondo de la sucia bolsa de lona. La sonrisa vaciló ligeramente mientras hablaba. Las comisuras de su boca se contraían como si estuviera luchando por no sonreír abiertamente. Mi corazón y mi mente corrieron al unísono. Mi resolución cedió ante la creciente sensación de inquietud. Tal vez estaba loco. Lo tarde que era y el hecho de que estaba solo hacía que mi mente corriera por paranoia. Pero algo sobre lo tarde que llegaba, junto con su extraña apariencia y comportamiento aún más extraño. No quería lo que fuera que él hubiera hecho. Me trajo especialmente, no directamente de él, sin mencionar esa bolsa. Cuanto más lo miraba, menos parecía que estuviera la singular pizza de queso que había pedido, claramente llena hasta el borde con algo que goteaba profusamente. Ya no lo necesito, gracias. Hice ese pedido hace un par de horas. Hice lo mejor que pude para inyectar confianza en mi tono que no sentía. Ya está pagado e incluí una propina, así que puedes aceptarla. Perdón por las molestias. Inclinó más la cabeza, como si estuviera tratando de imitar un búho. Su sonrisa se convirtió en una sonrisa en toda regla ahora, haciendo visibles 2 filas de dientes anormalmente grandes, aparentemente cubiertos de podredumbre y caries por las manchas oscuras visibles en la cámara. No, lamento el problema. Su tono era extraño y desigual, como si simplemente estuviera repitiendo las palabras que me había escuchado. Su voz como grava que goteaba humor malévolo. Tengo entregas. Ven a recibir la entrega. Se me cortó el aliento por un momento y un frío espasmo de miedo me invadió ante eso. No lo quiero. Hablé con los dientes apretados para evitar que se escuchara el temblor de mi voz. Si tienes que dejarlo por política o lo que sea, entonces déjalo y vete, por favor. Tienes que abrir la puerta. Ven a buscar tu entrega. Su voz sonó extraña y gorgojeante, sonando por un momento como si se estuviera burlando de mis palabras. En medio del pánico surgió una idea, un último esfuerzo para evitar tener que ir a la puerta. Revisé la cámara y encontré al hombre parado allí, más cerca que antes. Su sonrisa torcida era todo lo que ahora era visible en su rostro. Una hilera de dientes inusualmente largos y anchos, manchados con lo que parecían caries llenando su boca. Me dio cierta seguridad el hecho de que no se había movido de la puerta.
Al menos allí podía vigilarlo. Abriendo el teléfono de nuevo, revisé las llamadas de la noche anterior y volví a marcar el número de Johnny's Pizza. La llamada fue respondida después de algunos timbres. ¿Johnny's Pizza? Hablando John, ¿en qué puedo ayudarte? Un hombre mayor habló por teléfono con cansancio, entretejido en su tono. Sí, hola, yo. Hice una pausa, tartamudeando, sin estar muy seguro de qué decir por un momento. Joder, pensé. Le conté todo sobre el comportamiento inusual de sus empleados y el extraño sentimiento que estaba teniendo de él, disculpándome en el caso de que sufriera alguna dolencia. ¿Hay algo mal con él?, finalmente pregunté. Hizo una pausa por varios momentos y pude escuchar el ruido de un teclado en el otro extremo. Un queso mediano a las 9:13. ¿Eres tú? Sí, respondí rápidamente. El hombre empezó a tocar el timbre de nuevo. ¿Y acaba de llegar? Tosió el hombre, encendiendo un encendedor en el otro extremo. Es Philip, ¿verdad?, preguntó sonando incrédulo. Pensé en la etiqueta con el nombre. ¿Y el nombre? Sí, así es. Eso no suena propio de Philip. El pequeño está impecablemente limpio. Es uno de los empleados más confiables que he tenido en mucho tiempo. Solo que uno no se mete en la basura a altas horas de la noche, si sabes a lo que me refiero. ¿Pequeño? Eso estaba lejos. Esa palabra estaba lejos de la que había usado para describir al enorme espantapájaros de hombre en mi porche delantero. Aún así, parecía genuinamente preocupado, y no sabía si sus palabras deberían calmar o intensificar mis temores. He estado tratando de llegar al pequeño desde hace tiempo. Simplemente pensé que se había ido sin permiso conmigo, algo que no es raro en la ética de trabajo de esta generación, pero le parecía extraño. ¿Y estás diciendo que llegó hace poco? Sí, un poco después de las 3. Creo que puede estar tomando algo. Su piel se ve enfermiza y su cabello parecía cubierto de sudor o grasa o algo así. Oh, señor, interrumpió John. El cambio repentino en su tono hizo que mi corazón se cayera. El miedo era palpable en su voz. Sus ojos. ¿Cómo son sus ojos? ¿Parpadea? Mi estómago se retorció en un nudo frío ante la pregunta. Busqué en mi mente una respuesta y al darme cuenta que no tenía ninguna, rápidamente saqué el teléfono de mi oreja y abrí la aplicación de la cámara. Repentinas espirales de conmoción y horror se apoderaron de mi pecho. El hombre estaba a pocos centímetros de la cámara. Su rostro llenaba la pantalla con un efecto horrible en sus ojos. Pude sentir la necesidad de hiperventilar, apoderándose de mi corazón acelerado dolorosamente. ¡Oh, Jesucristo! Algo anda mal con ellos. Hablé frenéticamente mientras observaba la pesadilla sin pestañear de un rostro. Son pequeños y oscuros, no hay nada más, no hay nada blanco, no hay nada. Eran como los de un tiburón, 2 pequeños puntos entre el lienzo de piel parecida al papel, de color negro obsidiana y extrañamente separados. Y a pesar de la falta de iris, de alguna manera pude sentir su mirada ardiendo a través de la pantalla. Esa sonrisa, aunque sin cambios, de repente, de alguna manera, mucho más amenazadora. El pavor estaba empezando a abrumarme por completo. Ese rostro engendraba sentimientos viscerales de horror que solo había conocido en mis pesadillas. Lo siento, señor, de verdad lo siento, pero no puedo ayudarle. Querido señor, no debía haber llamado aquí. ¿Qué carajo quieres decir con que es tu empleado? ¿Qué está pasando? Necesito.
Lo siento, querido señor. Realmente lo siento, interrumpió su tono firme y de disculpa, pero teñido con un nivel de miedo que parecía casi igual al mío. Podía sentir las preguntas acumulándose, la presa a punto de estallar. Pero no puedo ayudarte. Puede estar en grave peligro ahora con solo hablar contigo. ¿Quién sabe con esas cosas? ¿De qué estás hablando? Por favor, me estás asustando más. ¿De qué cosas estás hablando? He sido dueño de este negocio duramente mucho tiempo. Viví en esta ciudad incluso más tiempo y escuché muchas cosas extrañas y vi algunas que me hicieron envejecer más rápido. Quería descartar que sus palabras, como basura supersticiosa de pueblo pequeño, pero la absoluta seriedad con la que habló me dejó claro que hablaba muy en serio. Lo siento, señor, pero esa cosa en su puerta ya no es Philip y no puedo ayudarte. Por favor, no vuelvas a llamar aquí. Estoy seguro de que ya está escuchando, señor. Ayudémonos ambos, si es así. Lo siento mucho. Buena suerte. Con eso la llamada terminó con un timbre. Me quedé allí sentado durante varios largos momentos, sintiendo casi como si estuviera cayendo. Mi mano temblaba, el teléfono todavía al lado de mi cara, los ojos fijos en el suelo, mi mente corriendo con pensamientos extraños y aterradores, completamente en shock. No estaba seguro de lo que esperaba, pero eso no era eso. La llamada me había dejado conmocionado de una manera que no puedo expresar del todo. La idea de que no estaba tratando con alguien sino con algo me petrificó. ¿Ya no es Philip? ¿Qué significaba eso? ¿Estaba tomando alguna droga jodida o era algo peor? Cualquiera que ese sea el caso, cualquier duda que hubiera tenido sobre si podría ser violento o no se desvaneció ante el horror en la voz del hombre. Otro repique, largo y sostenido, como si estuviera sujetando la campana, atravesó el silencio que se produjo entre los ataques de golpes. Una masa fría, sin temor, se instaló en mis extrañas. Abrí la cámara de seguridad. La piel parecía palpitar y contorsionarse en algunos puntos, como si hubiera algunos músculos inauditos espasmándose salvajemente debajo. El hombre, esa cosa, apretó los dientes de lado a lado y pude ver cuán increíblemente grandes eran, como si estuvieran destinados a la boca de una criatura 3 veces su tamaño. Una boca llena de enormes incisivos sin filo que se movía hacia adelante y hacia atrás. Finalmente habló y casi sentí que me iba a desmayar. El pánico alcanzó un punto álgido. Yo estoy en grave peligro. No deberías haber llamado. Recordé las palabras. Al principio era como si 2 voces vinieran de un solo cuerpo. Su tono seco e inhumano se mezclaba con una voz que al principio parecía una espeluznante parodia del hombre con el que acababa de hablar, mejorando rápidamente con cada sílaba, torpe al principio, pero con el tiempo al final era casi indistinguible. La única diferencia audible era la pura malicia que goteaba de cada palabra. Esto no está pasando, murmuré, para mis adentros en vano. La imposibilidad de lo que escuchaba me golpeaba como un golpe. ¿Cómo pudo saber que estaba llamando a alguien? Aparté de eso su voz. Eso era más que una mera impresión. Había hablado con la voz exacta del hombre. La cada vez más inevitable comprensión de que mi noche de alguna manera había llegado al reino de la paranormal hizo que se me revolviera el estómago. Sentí como si fuera a vomitar. Abre la puerta o entro. Si no hubiera estado
operando en modo supervivencia. Tal vez habría pensado en no hacer otra llamada, dado cómo se desarrolló la última, pero en ese momento me sentí casi acorralado y conseguir ayuda era mi única preocupación. Abrí el teléfono nuevamente, deteniéndome por varios momentos considerando si llamar a mi esposa o a la policía. Otra serie de golpes estridentes tomaron la decisión por mí. Marqué el 911, preparé el número, pero me aseguré de no llamar y volví a la aplicación de seguridad. El miedo traicionó la confianza que intenté transmitir. Mi voz temblaba a pesar de mi esfuerzo. Escuche, viene la policía, ya los llamé. Solo toma tu mierda y vete, maldito asqueroso. Él rió. Un sonido insensible y sobrenatural que me retorció el estómago hasta formar un pesado nudo de pavor, goteando de malévolo júbilo ante mi comentario. Su cuerpo temblaba con su sonrisa estridente, como si lo que habría dicho le hubiera provocado una alegre desenfrenada. En un instante su cabeza se puso en posición vertical, con un estallido repugnante. Me sentí enfermo. La piel se movía como si hubiera algo debajo, como si estuviera sonriendo, frunciendo el ceño debajo mientras aferraba su rostro. Me estremecí ante lo extraño de aquello. Algo en su rostro desencadenó una inquietud primaria. ¿Estaba usando una máscara? No puede ser. Me di cuenta de que era piel humana, por más pálida y sin vida que parezca. No, se rió con esa voz seca. Nadie viene. Tengo entrega. La sangre en mis venas se congeló. Volví a la pantalla del teléfono, hice clic en el botón de llamada y lo cambié al altavoz. El paso de cada segundo estuvo marcado por los latidos de mi corazón en mi cabeza, mientras esperaba que sonara el teléfono. Pasaron segundos sin nada más que silencio en el otro extremo, y pude sentir una sensación de pánico casi asfixiante que comenzaba a surgir antes de escuchar un clic repentino del otro extremo, seguido de una voz. ¿Hola? El despachador con calma. El alivio me inundó como agua fría sobre una quemadura ante el sonido de la voz de la mujer al otro lado de la línea, aunque sentí una extraña punzada de confusión ante la naturaleza casual de su respuesta. Sí, hola, me gustaría informar. Busqué el término adecuado. ¿Un disturbio? Hablé algo inseguro. La línea zumbó con un crujido de interferencia electrónica. Hay un hombre en mi puerta, creo que es un pizzero y ha estado golpeando y tocando desde hace tiempo. Lo pedí anoche y le dije que lo dejara en la puerta porque algo parece raro en este tipo, pero no se va. Hasta que yo llegué a la puerta y estaba confundido. Tuve que hacer una pausa. Dándome cuenta de que estaba empezando a divagar por el pánico, me compuse e hice lo mejor que pude para detallar los eventos de la noche previa a mi llamada. Ya veo, señor, esto suena muy serio, intervino. Sonaba inadvertido, casi burlona. Su tono estaba muy lejos de la firme seriedad que esperaba de programas de televisión y películas. ¿Realmente no se estaba tomando esto muy en serio? Sentí un destello de ira en medio del miedo. Nada de lo que le había dicho era del tono descabellado, y realmente no estaba de humor para convencerla. Solo quería ayuda en el camino de inmediato. ¿Hay alguien más en la casa con usted, señora? Su voz, demasiado alegre, tenía un tinte robótico, y la conexión de la llamada parecía pobre. No estoy solo. Veo, dijo, y algo en su forma de hablar me puso los pelos de punta. Una exuberancia exagerada en cada palabra, como si estuviera hablando con un niño. Bueno, tal vez debería abrir la puerta, señor. Estoy seguro de que se irá una vez que haya completado su entrega, dijo, riendo casualmente antes de terminar. Después de todo, todos tenemos trabajos que hacer, concluyó. Fue como recibir un golpe físico. Mi mente dio vueltas ante su respuesta. Abrí la boca, pero me encontré
perdido por un momento, desconcertado por la respuesta inesperada. Me quedé mirando el teléfono como si fuera a darme una respuesta física. Y por primera vez desde que comenzó la llamada, el teléfono cobró vida con el momento. Cuando vi las palabras en la pantalla, mi corazón se desplomó y pude sentir que mi sangre se congelaba. Llamada fallida. Las palabras estaban en la pantalla blanca sobre el número 911. Mi cabeza daba vueltas al verlas. ¿Señor? La voz amigable del despachador llegó por el teléfono, pareciendo de repente mucho más siniestra que antes. Mi mano temblaba incontrolablemente, empeorando cuanto más intentaba detenerla, mientras la confusión daba paso a un miedo frío y paralizante. Deberías abrir la puerta. Tiene una entrega y no se irá hasta que lo hayas aceptado. Ella habló, y esa voz demasiado dulce goteaba con un veneno siniestro, y mientras escuchaba me di cuenta de que podía escuchar algo más detrás de ella, otra voz familiar, aunque solo la había escuchado por primera vez esa noche. Habló al unísono, su tono empalagoso se mezcló con la voz ronca de una unión horrible. Podría ser mucho peor para usted si no lo hace. La amenaza fue ininterrumpida por más golpes en la puerta, esta vez sin fin. Los clamorosos golpes combinados con el ruido sordo de mi propio corazón, el puro horror de lo que estaba experimentando solo se agravó. Era como si una pesadilla despierta. Cada evento que pasaba era más inexplicable que el anterior, hasta que finalmente supe que sin lugar a dudas estaba lidiando con algo fuera de lo común. Nunca antes había pensado demasiado en lo sobrenatural de una forma u otra. No descarté todas las historias que había escuchado, pero tampoco podía decir que las creyera. Pero mientras estaba sentado en mi cama, mi mente corriendo con preguntas como un arroyo, murmullo, ahora sabía que fuera lo que fuera, en mi puerta había algo inhumano. Se me ocurrían pocas otras opciones, y el hecho de que inevitablemente tendré que enfrentarme a ese hombre, a esa cosa en mi puerta, se estrelló sobre mí en maremotos. Se me ocurrió la idea de llamar a Lucy, pero la descarté inmediatamente. Me negué a escucharlo hablar con su voz. Sabía que me llevaría al borde del pánico, mucho más allá del punto de pensamiento racional. Puede que ya lo haya sido. Me levanté de la cama, corrí hacia el armario y rebusqué entre la ropa hasta que encontré lo que estaba buscando. Escondida en un rincón, escondida detrás de una de las cajas aún empacadas, estaba la caja fuerte para el arma de mi esposa. Había estado entre sus insistentes medidas de seguridad ahora que vivíamos en nuestra propia casa, y ahora estaba agradecido por ello. Busqué en mi mente el código. El incesante golpe regresaba como una horrible campana que de alguna manera elevaba la ya sofocante tensión con cada segundo que pasaba. Marqué algunas opciones y en la tercera se abrió y saqué la pistola familiar y el clip que la acompañaba. Usarlo era un último recurso. Nunca había entrenado con él tanto como Lucy, para quien los viajes de fin de semana al campo se habían convertido en una especie de actividad de ocio, y solo estaba parcialmente seguro de que podía golpear a cualquier cosa con él, pero era mejor que nada. Aún así, la idea de usarlo de alguna manera me llevó de una especie de malestar más familiar. Su peso era incómodo en mi mano. La idea de que estaba sosteniendo algo capaz de destruir una vida con solo mover un dedo era... bueno, no tenía que pensar en eso. Lo sostuve mientras recordaba a Lucy haciendo una demostración, con el dedo a lo largo del costado del arma, lejos del gatillo, manteniéndolo a mi lado, reuniendo la poca determinación que me quedaba, ligeramente reforzada por la firme sensación del metal en mi mano. Abrí la puerta de mi dormitorio.
La oscuridad del resto de la casa hacía que sus pasillos parecieran pasillos siniestros, atravesados solos por el débil resplandor de una lámpara en la esquina de la sala de estar del piso de abajo. De repente nuestra casa me resultó muy desconocida. El aire pesado y amenazador me tomó todo lo que tenía para avanzar hacia las escaleras. Cada gemido de las viejas tablas del piso, debajo de la alfombra, bajo mi peso, haciéndome estremecer ante la idea de que él podía oírme. Tomé cada uno de los 12 pasos con tenso cuidado. Cada paso me acercaba al primer piso, más cerca de la puerta, que estaba a la vuelta de la esquina, y el hombre horrible detrás de ella. La ansiedad había alcanzado un punto álgido. Mi corazón latía tan rápido que comencé a preguntarme si realmente era posible sufrir un ataque cardíaco inducido por el miedo a mi edad. Una tormenta gestándose en la nube oscura que se cernía sobre mí. Un escalofrío me recorrió cuando mi pie tocó el mármol frío debajo. La temperatura en el aire bajó notablemente cuando bajé las escaleras y entré al vestíbulo, y por un momento horrible mi mente destelló la horrible posibilidad de que hubiera una ventana abierta en algún lugar. Pero cuando me acerqué a la puerta principal, rápidamente me di cuenta de que ese no era el caso. El aire cerca de la puerta flotaba cargado con un frío gélido, notablemente más frío que el resto de la casa. Las 3 pequeñas ventanas al costado de la puerta estaban manchadas de un icor negro, y las vagas formas de huellas de manos y manchas de dedos lo manchaban al azar. 3 golpes espaciados resonaron con una finalidad inquietante tan pronto como la puerta estuvo a mi vista, enviando una sensación nauseabunda a través de mí. Mi estómago estaba retorcido en nudos incómodos. El miedo alcanzaba su punto de ebullición con cada paso que daba hacia la puerta. Cada miembro se sentía débil. El temblor en mis brazos y piernas estaba fuera de mi control, y recé para no disparar por accidente. Casi me sentí un punto de desplome cuando llegué a la puerta, apretándome contra ella para mantener el equilibrio, casi tropezando por el frío antinatural de la misma. 3 golpes rápidos contra el cristal de la ventana encima de la puerta, el último disminuyendo hasta convertirse en un rasguño chirriante, me hicieron saltar y presionarme contra la puerta. Se me cortó el aliento en la garganta mientras miraba por la ventana a unos buenos 2 metros del suelo, y vi la mano pálida del hombre deslizándose lentamente por el centro. A menos que estuviera parado sobre algo, lo cual dudaba. Su brazo había sobrepasado lo que debería haber sido posible para cualquier humano, y mucho menos lo que había visto en la cámara. Supongo que no debería haber necesitado más confirmación de que fuera lo que fuera con lo que estaba lidiando, no era completamente humano. Pero de alguna manera eso me hizo entender. Retiré el cañón del arma, imitando lo que recordaba haber visto hacer a Lucy, y tragué con firmeza contra las crecientes náuseas de mis entrañas. El clic de la cerradura cuando la giré hizo que mi corazón se desplomara. Mi pecho se llenó con un horror helado y una oleada conflictiva de adrenalina antes de que pudiera convencerme de lo contrario. Apreté el arma con más fuerza y abrí la puerta. Me giré por la puerta y levanté el arma para encontrarme con la cosa en mi porche, con manos temblorosas y ojos entrecerrados, adormecidos por las lágrimas nerviosas. Mi corazón ardía con una adrenalina abrasadora. El sonido de sus frenéticos latidos pesaba en mis oídos, y mi estómago dio un vuelco a mi mente tan preparada como podía estar para ver esa figura cerniéndose sobre mí.
ese horrible rostro sonriente a centímetros del mío. Pero no hubo nada. Me quedé allí durante unos momentos tensos, con el arma en alto, mirando nuestra calle de la subdivisión silenciosa. Nada más que unos pocos autos estacionados y árboles moviéndose, con la brisa fresca en mi vista. Permanecí allí por unos momentos mientras el pánico disminuía lentamente, dando paso a una mezcla embriagadora de esperanza cortada con un poco de sospecha. ¿Se había ido? La idea era como una vela en una habitación que había estado sumida en la oscuridad durante demasiado tiempo. Un rayo de esperanza, tenía que estar seguro. Todos mis músculos se sentían tensos con ansiosa anticipación cuando salí al porche, recibido inmediatamente por un plop húmedo y una ráfaga de un olor horrible. No hacía falta ser un genio para identificarlo. El hedor a sangre y mierda, el fétido hedor de la muerte. Miré hacia abajo y vi mi zapatilla blanda ahora teñida de un rojo intenso. Mi pie en el centro de una pila de líquidos oscuros y coagulantes que se había acumulado sobre el tapete de bienvenida, probablemente debido al contenido de la bolsa. ¡Joder!, escupí con ligeras arcadas mientras pateaba mi pie en vano, intento de deshacerme de la horrible mezcla. Con ojos llorosos y el estómago burbujeando, salí y pasé por encima del charco, asegurándome de evitarlo mientras escaneaba mi jardín delantero. No había señales del hombre extraño, ni de lo que fuera que hubiera venido a entregar. Lento pero seguro, la fría oleada de esperanza comenzó a filtrarse a través de mí, mientras el silencio parecía clamar la noche. Haga clic, haga clic, haga clic. Un miedo helado me recorrió, haciéndome que se me erizara la piel cuando escuché 3 estallidos carnosos sonar detrás de mí, desde el interior de la casa. Por un breve momento agonicé sobre qué hacer, volteándome lentamente para enfrentar a la persona o criatura en mi casa, casi lista en cualquier momento para el ataque. Se encontraba apenas 5 pies de distancia, parcialmente oculto por la oscuridad, pero lo suficientemente visible como para darme cuenta de hasta qué punto la cámara no había logrado transmitir completamente su horrible apariencia. Su cabeza colgaba hacia un lado en un ángulo imposible. La sonrisa que se extendía a través de ella era inhumana. Era delgada. Su boca gris, forrada con dientes afilados, sonreía visiblemente debajo de la que parecía ser una máscara de piel humana. No, no es una máscara, es piel. Hizo clic inmediatamente. Llevaba la piel del pobre Philip. Su cabeza era enorme, hinchada y deforme, y donde debería haber habido una nariz, la piel colgaba suelta como si la hubiese, como si debajo de ella fuera algo plano. Sostenía la bolsa de entrega en uno de sus brazos, que se extendía mucho más de lo que debería, abriéndola para revelar el contenido dentro. No pude evitarlo. La violenta agitación de mi estómago apenas me dio suficiente aviso cuando vi que por la bolsa goteaba tanto y vomitaba una vez y luego 2 veces. Desde el interior de la bolsa pude distinguir la maraña de extremidades rotas, difícil de identificar al principio, ya que la piel aparentemente había sido desguantada por completo. Pero cuando mis ojos se posaron en él, la cara que me miraba fijamente con la carne roja y enojada expuesta, supe de inmediato que estaba viendo los horribles restos del conductor original. Él respiró larga y profundamente.
La piel en el centro de su rostro se estremeció cuando el sonido rompió el silencio con la cabeza inclinada hacia atrás, con un largo y eufórico estremecimiento. Dio un paso adelante con piernas largas y desgarbadas, extendiéndose mucho más allá de los jeans que debió haberle quitado a Philip, avanzando, acechando. ¿Qué deseas? ¿Qué carajos quieres? ¿Por qué yo? Había llegado a un punto de inflexión. El miedo dio paso al puro cansancio. Estaba cansado de esto. Una noche normal se había convertido en una puta película de terror y quería respuestas del responsable, incluso si eso me mataba. Quiero hacer mi trabajo. Por favor, déjame en paz. ¡Oh, Dios! Comenzó hablando con ese mismo graznido ronco inhumano, pero rápidamente se transformó en la voz de un joven suplicante, desesperado y crudo, con un horror que nunca había escuchado antes, pero que sentía mucho. Me tomó solo unos momentos darme cuenta de lo que estaba pasando. Se estaba burlando de mí. No iba a obtener una respuesta. De hecho, dudaba que la tuviera. Además del hecho de que Philip de alguna manera había llamado su atención y como él estaba en camino a mi casa, yo sería el siguiente por su enfermizo diseño. Sus largos brazos parecieron retraerse, deslizándose por el suelo con un leve silbido, y unas garras largas y oscuras que parecían aptas para algún tipo de animal depredador sobresalían de la piel de su mano, que rápidamente me di cuenta de que también le habían sido quitadas a Phillips, usadas como unos guantes andrajosos. El frío del metal del arma de mi cintura me llamó la atención, y antes de que me diera cuenta mi mano se movía lentamente hacia mi cadera. Mi respiración se sentía irregular y desigual con cada doloroso latido de mi corazón. Su cabeza se inclinaba aún más. La delgada sonrisa en la piel gris moteaba debajo de su máscara de pesadilla se ensanchaba, mientras sus músculos se tensan con una horrible intención. Grabé una imagen de Lucy en mi mente, sabiendo que si estos iban a ser mis últimos momentos, quería estar lo más cerca posible de pasarlos con ella. Mi mano fue hacia el arma. El aire fue atravesado por un grito parecido al de un bebé, pero profundo y distorsionado, levantando cada cabello a lo largo de mi espalda y enviando mi estómago en caída libre cuando mi mano se cerró alrededor del mango. Una esperanza furiosa surgió a través de mí, como el peso del arma en mi mano mientras la sacaba de mi cintura, apagada inmediatamente por una marea de puro pavor cuando la vi. Estuvo sobre mí en segundos. Cruzó la habitación y me pasó por encima a una velocidad cegadora. El pánico guió cada una de mis acciones mientras me giraba y apuntaba con el arma, disparando en el mismo instante sin darme tiempo de apuntar. Mis oídos zumbaron por el sonido explosivo, momentáneamente desorientado antes de sentir un dolor agudo explotando a través de mi brazo. Dedos helados cubiertos de garras del tamaño de mi pulgar clavándose en mi antebrazo. Me perdí. Me atrapó a tiempo, formando un brazo hacia arriba y haciéndome disparar hacia el techo inútilmente. Una lluvia de paneles de yeso estalló cuando la bala lo atravesó. Se apretó con más fuerza y me costó todo lo que tenía no gritar de dolor. Seguramente mi brazo estaba roto. El pensamiento fue fugaz. La comprensión de que seguramente iba a morir, mucho más apremiante. Me acercó más, su rostro a pocos centímetros del mío y un abrumador error a descomposición flotando desde su piel cubierta de mucosa. Hizo un largo chasquido gutural en su larga garganta mientras me olía. Esos ojos brillantes, brillaban con malicia. Siempre sabes mejor cuando tienes miedo,
habló. Cerré los ojos, sin querer ver lo que sucedía a continuación, preparándome para lo que vendría. Un dolor agudo irradió desde la parte inferior de mi mandíbula, cuando sentí su garra perforar mi piel, con un cuidado casi quirúrgico, deslizándose lentamente debajo. Me iba a quitar la cara, al igual que el pobre repartidor. Sentí un grito subir mi garganta. El zumbido de mis oídos se hizo más fuerte y me pregunté si el disparo no habría causado un daño permanente, no como si fuera a importar por mucho tiempo. Sentí su aliento pegajoso en mi cara, rancio con olor a sangre y podredumbre. Su dedo deslizándose debajo de mi piel, la sangre corriendo por mi cuello. El zumbido se hizo más fuerte mientras esperaba el estallido de dolor, más fuerte y más cercano. Me di cuenta con la primera oleada de verdadera esperanza que había sentido esa noche, que era el sonido de sirenas que se acercaban. Cuando abrí los ojos pude ver el brillo distante de un destello rojo y azul desde algún lugar cercano. Su mirada se dirigió rápidamente hacia la dirección del sonido que se acercaba y sisió con una furia frustrada palpable. Por lo que pude ver, las sirenas venían desde la entrada del fraccionamiento, apenas a 1 minuto de mi casa. Su agarre se apretó mientras me acercaba susurrando un mensaje final en mi oído. Nos vemos de nuevo. Cuando 2 patrullas doblaron la curva hacia nuestro callejón sin salida, me arrojó a un lado contra la pared con fuerza y golpeó el suelo con un ruido sordo, aterrizando en el charco de líquido cada vez mayor que se extendía desde el cuerpo de Phillips. Me lanzó una última mirada estremeciéndose con algo ilegible antes de arrojarse por el costado del porche, desapareciendo en la oscuridad y entre los árboles del pequeño bosque detrás de la casa. Cuando me recuperé, me puse de pie y salí al jardín delantero, saludando frenéticamente y gritando hasta que me dolió la garganta, mientras las luces rojas y azules parpadeantes llenaban la noche. Mi mente estaba en un estado de pánico ciego. Cualquier preocupación de causar una perturbación en el retrovisor en ese momento, enfocada únicamente en esquivar a otras personas y alejarme de lo que acababa de encontrar. Algunos de los más valientes de mis vecinos curiosos habían comenzado a salir por las puertas de sus casas, observando la conmoción que yo estaba provocando con preocupación e interés. Otros miraban desde las rendijas de las cortinas. Me pregunté si alguien había estado mirando antes, si alguien había visto esa cosa además de mí, pero descarté la idea cuando los oficiales comenzaron a interrogarme. Aparentemente habían sido llamados por un vecino que había informado de un ruido causado por los golpes, por lo que cuando llegó una llamada de seguimiento sobre disparos ya estaban cerca. La policía fue mucho menos útil de lo que esperaba, aunque en ese momento el mero hecho de que estuviera vivo y no metido en una bolsa de pizza de 1 pie de largo fue motivo suficiente para celebrar. Registraron la casa y no encontraron nada, y al buscar en la cámara del timbre descubrieron que las imágenes habían sido borradas de alguna manera. Los paramédicos atendieron mis heridas, me hicieron preguntas sobre cómo había logrado la extraña herida debajo de mi mandíbula, como si me hubiera insertado algo, y no estaban seguros de qué era, así que yo tampoco sabía cómo responder. Les conté mi historia a los oficiales, cuyas reacciones iban desde el escepticismo, como el más común, hasta una mirada casi de complicidad que parecía pasar entre algunos de los tipos mayores. Cuando terminamos llamé a mi esposa. Ella todavía estaba dormida, así que dejé un mensaje de voz explicándole la situación y recordándole cuánto la adoraba, dado lo cerca que había estado de no poder volver a decirlo nunca más. Pasé el resto de esa noche en un motel local, tomando una ducha muy necesaria, y no dormí mucho. Ni siquiera regresé a casa hasta que terminó el viaje de Lucy.
Las cosas progresaron con la normalidad que cabría de esperar en las semanas siguientes. La policía no fue de mucha ayuda las pocas veces que acudí a ellos para obtener actualizaciones, y rápidamente comencé a sospechar que podrían estar ocultando algo, que podrían haber, o mejor dicho, que podría haber algo más de lo que experimenté. Es por eso que estoy escribiendo esto. He estado haciendo todo lo posible para superar esa noche. Por ridículo que parezca, es extraño lo rápido que puedes empezar a racionalizar lo irracional una vez que ha pasado el momento, y cómo mudarme no era una opción, dado el dinero que acabábamos de invertir en la casa. No tuve otra opción más que afrontarlo. Las cosas estaban bien, normales, y me había contentado con intentar dejar el evento como una pesadilla, hasta ayer por la mañana. Anoche escuché una noticia que me hizo revolver el estómago. Resonó en el televisor de la sala de estar mientras preparaba mi cena, y desde mi experiencia, ordenar algo me resultaba bastante poco atractivo cuando un nombre llamó mi atención. Gracias, Hal. Nuestra siguiente historia proviene del pequeño pueblo de Cold Lake, Illinois, donde la tragedia parece haber golpeado a una pizzería local. Johnny's Pizza ha sido un elemento fijo de la ciudad durante mucho tiempo. Su propietario, John McLennan, era algo de la realeza de Cold Lake. Bueno, los informes de las autoridades nos dicen que aquí en CLPN, que el rey de la pizza de nuestra ciudad fue encontrado muerto en su pizzería anoche. Mi corazón dio un vuelco, al igual que los utensilios de cocina que tenía en las manos mientras rápidamente me dirigía a la sala de estar. Los informes iniciales indican que fue encontrado, y advierto a nuestros sensibles espectadores ahora, antes de continuar, desollado, pero apenas vivo. La policía dice que de alguna manera lo empujaron a uno de los hornos de pizza. Fallecería por lesiones relacionadas con traumas horas después, más tarde en un hospital. A partir de ahora el CLPD tiene sospechosos. Ahora aquí está Tammy con el clima. Mi cabeza parecía dar vueltas. Las náuseas crecían en mí mientras mi mente daba vueltas, como si desde las turbias profundidades de la memoria las palabras del hombre de nuestra llamada hicieran eco. Estoy seguro de que ya está escuchando, Señor. Ayúdanos a ambos, si es así. Puede que ahora esté en grave peligro con solo hablar con usted. Por eso estoy escribiendo esta hora. Realmente no sé qué más hacer con mi culpa, pero tal vez darle a alguien la advertencia que nunca tuve. Si la pizza llega después de las 3 de la mañana, no responda. Pídeles que lo dejen si es necesario, pero no abras la puerta, y por el amor de Dios, no llames a nadie. Eso es todo por ahora. Me disculpo por el final apresurado, pero me gustaría darme prisa y publicar esto. El sistema de cámaras de seguridad en la puerta aún no funciona. Lucy está en el trabajo y no puede estar seguro, pero creo que acabo de escuchar un golpe en la puerta.